C79. Lo primero que vio Matías cuando se abrió la puerta fue a Leila. Se concentró en ella casi de inmediato antes de recordar su compañía actual. Miró a escondidas a su lado hacia el doctor Edman y Kyle, lo suficiente para comprender la situación actual con la que estaría lidiando. Claudine se quedó sin aliento al verlo antes de presentarle una brillante sonrisa. Duque Erhard, has vuelto antes de lo que esperábamos. Ella lo saludó cortésmente después de unos tensos momentos de silencio. Matías le devolvió una sonrisa cortés. Me disculpo por no poder informarle del cambio de horario, mi señora. Comenzó, pero terminé el trabajo antes de lo que pensaba y pensé que debería llegar a casa. No tiene sentido demorarse. Dio unos cuantos pasos largos antes de detenerse junto a Claudine y besarle la mano. Luego se volvió para mirar a Leila, que se había tambaleado instintivamente bajo su mirada, casi golpeando la ventana detrás de ella. No me di cuenta de que ya tenías un invitado, señaló mientras miraba suavemente a Leila, quien trató de permanecer discreta dentro de las sombras. Ah, ella no está realmente aquí como invitada. Claudine admitió después de debatir en su cabeza cuál era el mejor curso de acción aquí, y decidió que la verdad era la menos complicada de explicar. Desafortunadamente, mi asistente se lastimó la mano en un accidente, así que pregunté si Leila podría reemplazarla temporalmente. Tu madre estuvo de acuerdo, agregó despreocupadamente, echándole una mirada a Leila antes de volverse hacia Matías. Y ella ha sido de gran ayuda, estaba tan agradecida de haber elegido correctamente. Claudine terminó de explicar. Esta también era la oportunidad perfecta para que ella observara lo que Matías haría con su prometida y su amante en una habitación. Ah, entonces ella es tu ayudante, ¿verdad? Matías tarareó, enderezándose al lado de su prometida en esa misma expresión indescifrable de siempre. Claudine actuó inocentemente y simplemente continuó aferrándose a sus manos. Matías luego se volvió hacia los otros dos invitados en la habitación. Entonces supongo que solo el doctor Edman y su hijo eran sus invitados planeados esta tarde, declaró, y vio que ambos hombres parecían igualmente confundidos y molestos por la información. Luego se giró para mirar a Claudine, quien solo seguía sonriéndole alegremente. Sí, los invité cuando escuché que estaban de visita hoy. Ella sonrió antes de que la sonrisa cayera en su rostro y miró preocupada a Leila. Oh, pero lo olvidé por completo. Se desvaneció, sus ojos recorriendo de un lado a otro a los antiguos prometidos en la habitación a modo de disculpa. Oh cielos, lo siento mucho. No quise hacer las cosas tan incómodas. Claudine se disculpó rápidamente antes de que el doctor Edman se aclarara la garganta y le diera media sonrisa cortés y media mueca. No hay necesidad de que te disculpes, Lady Brand. El médico dijo, le pasa a los mejores. Bueno, vamos a proceder con el té entonces, preguntó Matías a todos en la habitación, actuando indiferente a la tensión que lo rodeaba. Claudine no pudo evitar mirarlo con cautela, preguntándose qué haría a continuación. No, lo siento, Kyle habló de repente con una mirada endurecida en su rostro. Me temo que tenemos que irnos ahora, ¿no es así, padre? Le preguntó a su padre, pero más bien les exigió que se fueran por el tono de su voz. El doctor Edman titubeó en su respuesta, pero accedió rápidamente. Ah, sí, por supuesto. Casi tartamudeó e hizo una reverencia de disculpa al duque y su dama. Acabo de recordar que tenemos otro paciente que atender después, debemos darnos prisa. Explicó rápidamente, lanzando una mirada nerviosa sobre la forma insensible de Leila. Claramente se compadecía de la situación de Leila. Bueno, lamento escuchar que nuestro tiempo juntos debe acortarse, pero lo entendemos. Matías respondió, asintiendo con la cabeza hacia ellos. Me aseguraré de invitarte formalmente a tomar el té la próxima vez. Gracias, Duque Erhard, dijo el doctor Edman, inclinándose hacia él, luego hacia su dama. Gracias una vez más, Lady Brand. Luego giró sobre sus talones y agarró a su hijo para seguir moviéndose, pero Kyle seguía mirando a Leila con fuego en los ojos. ¿No escuchaste, Leila? Vamos, Kyle gritó, causando que la tensión en la habitación aumentara una vez más. Los ojos de todos estaban puestos en él, pero él insistió, no eres una sirvienta por aquí, Leila. ¿Por qué estás actuando como una? Los ojos de Claudine se entrecerraron hacia Kyle de manera sutil, mientras que el doctor Edman miraba a su hijo como si estuviera loco. Sin embargo, la atención de Matías se centró únicamente en su amante, quien primero tenía una expresión extraña en su rostro antes de convertirse en algo desesperado. Su mandíbula se tensó ante el sutil cambio. Parecía que le estaba rogando a Kyle Edman. Parecía que era Kyle, y no él, quien podría ayudarla. Puede irse ahora, doctor Edman. Matías interrumpió, su voz fría cortando la tensión como un cuchillo. Como jefe de Arbis, me encargaré de las cosas desde aquí, dijo, mirando directamente al médico con una mirada gélida. Controla a tu hijo. Era lo que exigía su mirada, e inmediatamente el doctor Edman sacó a la fuerza a su hijo del área de recepción a pesar de las protestas mudas que Kyle tenía contra irse sin Leila a su lado. Kyle captó la mirada suplicante de Leila, rogándole que la dejara en paz. Los puños de Kyle se apretaron a su lado, pero finalmente tuvo que respetar los deseos de Leila sin importar cuánto quisiera desobedecer. La puerta se cerró con un clic, justo cuando el médico y su hijo lograron salir con éxito esta vez. Matías luego agarró su taza de té caliente y removió su contenido, observando el remolino de vórtice en su taza. Supongo que tendrá que pasar el té solo conmigo, mi señora, dijo, e invitó a su prometida a volver a tomar el té. Cuando se volvió para mirar a Claudine, ella estaba visiblemente pálida mientras lo miraba nerviosamente. Matías decidió ignorarla por ahora, su atención volvió a observar a Leila, quien ahora tenía una expresión afligida mientras continuaba obedientemente de pie en la esquina de la habitación para darles algún tipo de privacidad.
Y, sin embargo, debió sentir su mirada sobre ella, porque sus ojos se apartaron y se encontraron con los de él. Una sonrisa viscosa se abrió camino en sus labios cuando ella lo miró. Él no vendrá por ti, Leila, le transmitió, y la mirada temerosa en sus ojos rápidamente se transformó en rabia. Su sonrisa se amplió al verlo. Sí, esa era una mirada mucho mejor en ella. Tu madre debería regresar lo suficientemente pronto con las otras damas, le informó Claudine mientras tomaban un sorbo de su té. Ella estará feliz de verte regresar antes de lo esperado. Había estado en silencio tan pronto como los Edman los dejaron. Se sentía demasiado como una extraña entre el duque y su amante. No aguantó más y decidió romper la sordera que empezaba a sentir. Bueno, parece que se acerca la hora de la cena, ya debería empezar a prepararme. Claudine continuó. Matías se mantuvo en silencio, contento de dejarla hablar mientras sorbía tranquilamente su té. ¿No vas a prepararte para la cena también? Ella lo impulsó a responder. Creo que quiero disfrutar de mi té un poco más, finalmente dijo, todavía sin mirarla. Sin embargo, eres libre de hacer lo que quieras, Lady Brand. Señaló. Claudine frunció los labios mientras lo miraba un poco más. Bueno, entonces, si me disculpas. Ella suspiró y se levantó de su asiento. No tenía sentido molestar más al duque. Si presionaba los botones equivocados, él podría hacerle algo y la idea la aterrorizaba. ¿No vas a llevar a tu ayudante contigo? Matías preguntó tan pronto como pasó junto a él para irse. Claudine hizo una pausa y lo miró para verlo mirando a Leila, que estaba en el mismo lugar que había estado desde que comenzó la hora del té. Ella los miró a ambos por un momento, reflexionando sobre qué hacer, antes de ondear su metafórica bandera blanca hacia el duque. No esta noche, ella le dijo, creo que Leila merece un pequeño respiro de sus tareas temporales. Anteriormente, Matías había actuado como el prometido perfecto, defendiéndola frente a sus invitados, mientras actuaba como si no le molestara el estado actual de Leila. Él pasó su pequeña prueba al menos en eso, pero ella no pudo evitar sentirse más nerviosa empujándolo más lejos a partir del momento. Buen trabajo hoy, Leila. Se volvió hacia la pobre mujer esta vez, sonriéndole brillantemente. Considérate libre por el resto de esta noche. Elogió antes de dejarlos solos rápidamente para encontrarse con su sirviente real, quien la esperaba pacientemente fuera de la habitación. Claudine asintió con la cabeza a la mujer que estaba afuera, quien luego entró en silencio y le entregó a Leila algo de dinero para su paga del día. Leila lo aceptó aturdida, ya que tanto Lady Brand como su ayudante los dejaron solos y las puertas se cerraron a sus espaldas. Leila se quedó plantada en su lugar, su rostro desprovisto de sus sentimientos. Matías habría pensado que era una estatua si no fuera por la forma en que sus manos temblaban frente a ella. Él la miró pensativo por el momento. Fue él o su tez pálida lo que hizo que sus labios estuvieran tan sonrosados hoy. Con un chasquido de su lengua, se levantó con gracia de su asiento y comenzó a acecharla como un depredador lo haría con su presa. Se aferró a su taza, sus nudillos se pusieron blancos con la fuerza con la que la estaba agarrando. Solo se detuvo cuando estuvo a apenas una pulgada de distancia junto a ella y miró por la ventana. Tienes que esperarme en el anexo, ordenó, mirándola desde su costado con una mirada gélida. O no lo hagas, es tu elección al final, susurró justo al lado de su oído. Él siguió mirándola y Leila inclinó aún más la cabeza para evitar sus ojos. La bolsa de dinero en sus manos se arrugó mientras sus manos seguían temblando. Finalmente, se alejó de ella y dejó la taza sobre la mesa antes de dejarla rápidamente en la habitación, sola con sus pensamientos. Rápidamente se volvió hacia su estudio. Se sentó frente a su escritorio y tamborileó con los dedos sobre la mesa antes de tocar el timbre de su estudio. Ni un momento después, Gessen entró caminando e inclinándose junto a su mesa. ¿Cómo puedo ayudarlo, maestro? Gessen preguntó obedientemente mientras retenía su aliento. Llama al doctor Edman una vez más, Matías dijo mientras comenzaba a acomodar los documentos en su escritorio de vuelta a su estado de funcionamiento. Gessen lo miró con confusión. Me temo que todavía necesitamos sus servicios después de todo. Quiero que cuide a otro paciente aquí en Arbis. Terminó, sin dejar lugar a ninguna discusión. Lo haré de inmediato, maestro. Envíale mis disculpas por las molestias. Matías añadió como una ocurrencia tardía y Gessen se inclinó ante él una vez más, antes de salir rápidamente de su estudio para llamar al médico una vez más. En el fondo, Gessen no podía evitar preocuparse por lo que había sucedido antes y lo que sucedería más tarde cuando llegara el médico. Cuando Claudine se cambió y se vistió para la cena, no perdió tiempo en salir de su habitación y se dirigió una vez más a la habitación, donde las damas acababan de regresar y estaban acompañadas por caballeros familiares reunidos alrededor del área. Cuando entró, los ojos se volvieron a su llegada y la saludaron con cálidas sonrisas. «Oh, te ves hermosa como siempre, Lady Brand». Sí, Claudine siempre ha tenido una buena figura y también es bastante alta. Cualquier vestido la complementaría. Cállate, ¿no ves que el marqués Lindman está aquí? Las damas charlaron y Claudine solo les dedicó una sonrisa agradable antes de mirar a Rieta a los ojos. Había estado fuera por un par de días ya que tenía que asistir a una reunión diferente en la ciudad central y acababa de regresar esta noche. No pudo evitar sentirse un poco más a gusto con el alrededor. Quizás el incidente de antes no fue gran cosa. No había visto pelo ni piel ni en Matías ni en Leila. Tal vez estén jugando bajo las sábanas y todo el percance que ella cometió sería olvidado. Después de todo, si los últimos días eran una indicación, significaba que Leila sabía que su lugar era menos que el de Claudine. Si bien la actuación anterior le hizo ver eso frente a una audiencia, Matías sabía cómo actuar en consecuencia y la puso en prioridad en comparación con su amante. Sí, ella estaría bien. Ella tenía que creer eso.
Ella se mezcló entre ellos, la atmósfera se volvió más brillante mientras charlaban y se reían entre ellos sobre lo que habían estado haciendo en la ciudad. Todo había ido bien, al menos hasta que Matías regresó con el doctor Edman a cuestas. La charla se apagó mientras miraban al invitado inesperado. La señora Norma fue la primera en recuperarse. «Oh, doctor Edman, ¿ha regresado tan pronto?», ella le preguntó, luciendo confundida. Después de todo, se había sentido bien todo el día desde que él la visitó. «Oh, he sido convocado por el duque. Me dijo que había un paciente que necesitaba ver con urgencia». «¿Un paciente? Alguien está enfermo. Tal vez alguien esté herido». Los murmullos llenaron lentamente la habitación mientras los nobles miraban a su alrededor para ver quién necesitaba ayuda. Ried miró nerviosamente a Claudine, quien había entrecerrado la mirada hacia Matías, quien miró directamente a su prometido. «No». Claudine pensó para sí misma y sintió una gota de sudor rodar por su nuca. No lo haría. Sus manos se retorcieron en sus faldas, empuñando su falda en sus palmas húmedas. Captó la sonrisa que Matías le envió sutilmente y supo en ese momento que no la dejaría ir tan fácilmente por el percance anterior. «¿Por qué, mi señora, no te acuerdas?», Matías preguntó inocentemente mientras parpadeaba hacia ella. «Me dijiste que tu criada había tenido un accidente y no había podido cumplir con sus deberes, así que llamé al médico para que la atendiera». «¿Mi sirvienta?», Claudine preguntó suavemente de manera incrédula, mirando nerviosamente los ojos que se volvían hacia ella. «Oh, ¿te refieres a Mary?». «Sí», Matías asintió rápidamente. «Si es así, llámela aquí para que el buen doctor pueda atenderla rápidamente». Todos los nobles comenzaron a mirar al duque con asombro por su consideración. Otros ni siquiera podían creer que iría tan lejos como para llamar a su médico de familia solo por una criada, que ni siquiera era realmente parte de su hogar, sin importar el hecho de que era de su prometida. «Honestamente, Matías, ¿cómo pudiste llamar a nuestro médico por las heridas de una criada?». Elisée se burló, y Matías solo le sonrió educadamente a su madre. «No es cualquier doncella, querida madre, sino la de mi señora», explicó con calma. «Odiaría ver que el resto de su estadía sea incómoda debido a que su criada está tan herida que ni siquiera puede usar sus manos. Me preocupó mucho, así que no puedo imaginar la carga que debe estar sintiendo en este momento». Las otras damas arrullaron lo dulce que estaba siendo. Claudine solo podía respirar profundamente mientras le sonreía agradecida al duque de manera nerviosa. «Eres tan amable, mi duque», ella respondió, lamiéndose los labios. «Pero no tenías que preocuparte por mis preocupaciones». «Tonterías», la interrumpió Matías. «Tu preocupación también es mi preocupación. Después de todo, vamos a casarnos lo suficientemente pronto», dijo, mirándola con falsa amabilidad. Sin esperar más confirmación de ella, Matías se volvió hacia uno de los sirvientes en la habitación. «Encuentra a la sirvienta de Lady Brandt y tráela aquí ahora mismo», ladró, y rápidamente se fueron para cumplir sus órdenes. C80. Tan pronto como los sirvientes regresaron con la sirvienta a cuestas, Matías no perdió tiempo en hacerle descubrir su herida. Tan pronto como el médico le quitó el vendaje, reveló una gran herida en su mano, pero no lo suficientemente profunda como para impedirle cumplir con sus deberes. Elisée no pudo evitar burlarse de la revelación. Se burló de la criada, que se retorcía bajo todas sus miradas. «Qué mocosa perezosa, fingiendo estar enferma por algo tan pequeño», exclamó, lo que provocó que los demás estuvieran de acuerdo de inmediato en su evaluación. Incluso la señora Norma no pudo contener su desaprobación por la mentira. Claudine, por otro lado, mantuvo los labios cerrados mientras miraba al duque. «Por favor, madre, no sabemos si realmente es solo superficial». Matías señaló a su madre indignada. «Doctor, por favor». «Ah, por supuesto». El doctor Edman se aclaró la garganta y evaluó la herida con ojo experto. «Bueno, es una gran herida, no lo negaré, pero los huesos debajo parecen estar intactos». Les dijo a todos. «En general, diría que es solo un corte menor». La criada de repente se echó a llorar, incapaz de contener su nerviosismo bajo su escrutinio. No hubo ni una onza de lástima lanzada en su dirección. «Oh, pero no es eso absurdo». Matías tarareó pensativo, finalmente mirando hacia su prometida con ese brillo en sus ojos. «Mi dama me dijo específicamente que su criada había resultado herida y por lo tanto no podía hacer su trabajo, por lo que contrató a un reemplazo temporal». Se equivocó. Todos los ojos se dirigieron entonces a Claudine, quien tragó saliva inaudiblemente. Por fuera parecía que ella estaba tan despistada como todos, pero cualquiera que la observara de cerca podría darse cuenta de que no era desorientación, sino nerviosismo. Yo no sabía», tartamudeó Claudine. «Honestamente creía que no podía hacer su trabajo», razonó, lanzando una mirada nerviosa a su doncella sollozante. Ante esto, Matías se acercó a la criada y tomó su mano de la del médico y acarició su corte justo al lado. «Bueno, si eso es cierto entonces», miró a la criada con frialdad. «Después de todo, debe ser la criada la que le mintió a mi señora», señaló, y hubo un alboroto entre los nobles con ellos. La criada siguió llorando e inclinó la cabeza profundamente a modo de disculpa, negándose a emitir un solo sonido aparte de una disculpa. Matías no pudo evitar sentirse un poco impresionado con su prometida. Claudine von Brandt era una raza diferente de nobles, admitiría. Era tan inteligente como hermosa y sabía cómo utilizarlo a su favor. Un rasgo deseable para su futura duquesa. Por eso su doncella estaba decidida a no delatar a su ama. «Yo no puedo pensar en nada más que creer que ella me engañó», Claudine respondió débilmente, y Matías tarareó, levantando las manos de la sirvienta con calma, haciendo que la niña sollozante lo mirara asustada. No pudo evitar la satisfacción que sintió al verla llorar debajo de él. «¿Cómo te atreves a engañar a mi señora?», cuestionó en voz baja, su mirada helada dirigida hacia ella.
Pero detrás de sus duras palabras Claudine podía escuchar un toque de diversión tan bien escondido si no lo estaba buscando. Inmediatamente, Claudine se levantó y se acercó a ellos. Por favor, mi duque, déjame manejar a Mary. Perdona su indiscreción, solo por esta vez. Claudine interrumpió, ganando la atención de Matías una vez más. La audiencia que habían visto con la respiración contenida, preguntándose qué estaba a punto de suceder. Mientras tanto, acepta mis disculpas en su nombre, Claudine declaró, ignorando la forma en que su madre se acercó a ella para detenerla. La doncella parecía a punto de desmayarse en cualquier momento por la intensa mirada que Matías y Claudine tenían entre ellos. Es mi trabajo como su ama cuidarla, ella es mi responsabilidad. Claudine insistió, debo haber sido negligente con ella porque no tuvo más remedio que fingir lesión para tener tiempo para descansar. ¿Y la perdonarías así? Matías preguntó, inclinando la cabeza en falsa confusión por lo que ella le estaba preguntando, ¿alguien que te engañó? Eres demasiado amable para tu propio bien, milady. No puedo evitarlo, Claudine respondió cortésmente, ella ha estado conmigo durante mucho tiempo. ¿Cómo podría simplemente ignorar los años que ella me sirvió bien por un solo error? Claudine tenía la sensación de que se arrepentiría de haber dicho eso, pero mientras él la estaba arrinconando, no tenía ningún otro argumento en su arsenal para suplicar la misericordia de Mary sin admitir que mintió y sabía el alcance de la herida. No estoy tan seguro de que deba dejarlo pasar, Matías admitió, frunciendo el ceño mientras pensaba, pero Claudine persistió. Sin embargo, lo entenderías mejor, estoy segura de que mi duque. Agregó, después de todo, hiciste lo mismo con el jardinero no hace mucho tiempo. La mirada de Matías se endureció por un momento ante el sutil golpe que ella le dio por su decisión de dejar que se retiraran los cargos contra Bill Remer. Sostuvo la mirada de su prometida por un momento antes de asentir con la cabeza. Estaba segura de que él también le daría eso. No era de las que pierden la compostura fácilmente en público, incluso si se enfrentaba a alguien que ya sabía lo que hacía. Y entonces él le dedicó una sonrisa complacida frente a todos. ¿Significa esto que mi señora finalmente entiende por qué hice lo que hice? Preguntó, con una sonrisa en sus labios, sabiendo que una vez más la había llevado a una esquina. Claudine respiró hondo antes de asentir con una suave sonrisa. Por supuesto, afirmó, con las mejillas enrojecidas tanto por la vergüenza como por la frustración, pero para todos los que miraban, simplemente asumían que era por la forma amorosa en que aparentemente la miraba. Todavía estoy tan asombrada por su amabilidad y generosidad, que es lo que me inspiró a perdonar a mi sirviente. Ella añadió. Matías asintió y juntó las manos detrás de la espalda antes de volverse hacia la criada y de nuevo hacia Claudine. Eso es admirable de tu parte, pero creo que tu doncella todavía le debe una disculpa a otra persona. Señaló Matías. Después de todo, no somos los únicos a los que ha molestado. Sí, Claudine respiró sutilmente aliviada. Llevaré a Mary conmigo mañana y visitaré a Leila para entregarle una disculpa. ¿Vas a ir con ella? Matías preguntó, arqueando una ceja hacia ella. Claudine parecía haber olvidado algunas lecciones de protocolo en su nerviosismo, ya que olvidó por completo las implicaciones de lo que acababa de decir. Ella preguntó sin tener idea. Así es, Claudine, ¿por qué debes ir con Mary? Parecería que eres tú quien se disculpa. Su madre la reprendió antes de que finalmente Claudine se diera cuenta de qué error había cometido. Tienes razón, madre, debo haberlo olvidado, me disculpo una vez más. Dijo ella, y mirando de nuevo a Matías, notó cómo ella se estaba agotando cuanto más tiempo permanecían en el tema. Consideró que la habían puesto en el lugar el tiempo suficiente y decidió terminar su pequeña prueba. De hecho, deja que tu sirviente se disculpe sola con Leila mañana, en tu nombre y en el mío. Dijo finalmente, colocando su mano en la parte baja de su espalda para acompañarla de regreso a sus asientos. Matías parecía estar tratando de consolarla, pero tener su mano detrás de ella era como un peso sobre sus hombros, dándole más presión y nerviosismo que heló a Claudine hasta los huesos. ¿Cómo podía ser tan imprudente, tratando de enfrentarse a él en una pelea frente a una audiencia estimada? Sin embargo, también estaba contenta de que ya había terminado y aún más aliviada de que una persona tan fría no la considerara tan bien como lo hizo con Leila. Como quieras, Duque Erhard, Claudine finalmente murmuró y caminó delante de él de regreso a sus asientos. Satisfecho de haber tratado con Claudine, Matías se volvió hacia la doncella, quien inmediatamente inclinó la cabeza cuando él la miró. Asegúrate de disculparte con la señorita Llewellyn mañana, ordenó, y miró a su pálida prometida, y recuerda la misericordia que tu ama te mostró hoy. Cuando Matías se acercó al anexo, su primera observación fue que estaba oscuro. Su respiración se mantuvo constante mientras suspiraba en la noche, dispersando sus bocanadas blancas de aliento en la noche. Había pensado pasar por la cabaña del jardinero solo para estar seguro, pero optó por dirigirse directamente al anexo. Al principio fue porque ella podría haber elegido no venir, pero conociéndola probablemente decidió quedarse en la oscuridad. Tal era su terquedad que no pudo evitar chasquear la lengua con irritación. Empujó las puertas de entrada para abrirlas y las cerró detrás de él tan pronto como entró. El sonido de las cerraduras de la puerta rebotó en las paredes, haciendo eco en los pasillos, antes de apagarse y el silencio reinó una vez más. Siguió adelante, se dirigió a su habitación, donde estaba tan oscuro como la noche afuera. Ni siquiera la lámpara estaba encendida. Su habitación estaba más allá de la congelación, la chimenea permanecía sin usar. Matías frunció el ceño, preguntándose si Leila realmente no vino. Él le había dado la opción de no hacerlo después de todo. Y entonces salió para revisar toda la propiedad solo para asegurarse. Algo en él estaba inquieto y se encontró incapaz de ignorarlo mientras buscaba su presencia. Se arriesgó a mirar otra vez dentro de la habitación, deteniéndose justo afuera de la puerta para mirar.
Todo estaba en un estado de tranquilidad y todavía no la veía. Sus manos se hundieron en los bolsillos, su mano derecha se aferró a la caja bien escondida en su abrigo, ya que podía sentir sus labios secos en el aire frío. Era casi como si el anexo estuviera absorbiendo el frío exterior, acumulándose en el interior poco a poco hasta llenar el anexo por completo. Rápidamente giró sobre sus talones y regresó a su habitación. A pesar de haberle ordenado que viniera por una vez, deseó que tuviera el descaro de desobedecerlo. Justo cuando pensaba que ella no estaba en el anexo, llegó a su habitación. Hace tiempo que sus ojos se acostumbraron a la oscuridad. Comenzó a aflojarse la ropa y miró a su alrededor cuando frunció el ceño ante el bulto que encontró esperándolo en su sillón de orejas. Matías suspiró decepcionado. Allí, sentada frente a su chimenea apagada, estaba la mujer que había estado buscando. En esa posición, se veía tan pacífica, toda acurrucada en sí misma mientras dormía. Estaba abrigada, pero no lo suficiente para calentarse en la temperatura helada. Por lo general, se mostraba desafiante cuando estaban solos, ahora parecía un poco dócil. Debió haberse acostumbrado a él en algún momento porque no pasó mucho tiempo hasta que sus ojos se abrieron y vio a Matías a medio desvestir cerniéndose sobre ella. Ella parpadeó hacia él sin comprender, antes de que la ira, el miedo, el asco y la resignación llenaran sus ojos una vez más. Has decidido que es más fácil morir congelado que morir de hambre. Le espetó decepcionado, mirándola como si fuera un inconveniente. Abruptamente se dio la vuelta y se movió para encender la chimenea. Gessen ya había apilado algo de leña en la habitación. Solo faltaba encenderlo. O tal vez, y te estoy dando el beneficio de la duda aquí. Suspiró Matías mientras se enderezaba después de encender el fuego. No sabías cómo encender un fuego. Miró a Leila que solo seguía sin responder. Finalmente se enderezó, cruzando los brazos sobre el pecho, esperando su respuesta. Leila finalmente cedió después de unos momentos más en silencio. Se habría visto, ella respondió débilmente. ¿Qué se habría visto?, insistió Matías. La luz, el humo, respondió Leila débilmente. Cualquiera habría visto la chimenea. Actualmente, su rostro estaba iluminado por la luz de la chimenea, dándole a Matías una visión más clara de ella. No podía decirlo por la luz amarilla, pero ella se veía bastante pálida. No habría sido exagerado pensar que podría haberse congelado hasta morir. Después de todo, no me atrevería a encender un fuego sin el permiso del propietario. Leila le devolvió el aplauso y Matías suspiró ante la mirada fulminante que le lanzó. Nadie pasa por el anexo por la noche, él le informó, soy solo yo, así que no tenía sentido que te preocuparas. Todavía, no quería que otros lo vieran por casualidad. Leila se agarró la falda, frotándose las rodillas con las palmas de las manos para calentarse un poco más, antes de descruzar las piernas para volver a plantarlas en el suelo. Matías la observó mientras se frotaba las palmas de las manos, respirando un cálido aliento sobre ellas a pesar de los guantes. Entonces, ¿por qué no te quedaste en tu cabaña? Él le disparó a ella. Leila le lanzó otra mirada. Me ordenaste que te esperara. Ella siseó de vuelta. Solo hice lo que me dijiste. También dije que era tu elección, señaló Matías. Cuando ella se negó a responder, él inclinó la cabeza hacia ella y extendió la mano para acariciarle la mejilla, haciendo que ella se apartara de él. Cuando te volviste tan obediente a mis caprichos. Leila se mordió el labio y se escabulló cuando él le rozó las mejillas con los nudillos una vez más. Si no hubiera venido, habrías venido detrás de mí en la cabaña. Ella le susurró, y no quiero que pongas un pie en mi casa. Oh, Matías le sonrió, entonces tal vez debería ir a verte la próxima vez después de todo. Sonrió, antes de arrojar algunos pedazos más de leña al fuego. Me pregunto cuán hermosa estarías llorando debajo de mí entonces. Te odio tanto, exclamó, poniéndose de pie para alejarse de él, a pesar de no tener planes de huir de él. Solo necesitaba poner más distancia entre ellos. Matías chasqueó la lengua. Tienes que decir lo mismo cada vez, Leila. Bromeó, se está volviendo incómodo escuchar el mismo insulto una y otra vez. Sé un poco más creativa. Él la animó. Eso es genial entonces porque no tengo planes de entretenerte. Ella respondió bruscamente, su rabia trayendo vida dentro de ella. Matías parecía complacido consigo mismo al saber que ella no se congelaría en el corto plazo, no con la forma en que caminaba de un lado a otro en su ira. Solo se rió entre dientes, recogió su abrigo y lo tiró al banco más cercano a su cama. Luego se acercó a Leila, que acababa de tomar asiento una vez más. Cuando notó que él se acercaba, comenzó a levantarse de su asiento, pero él la encerró. Rápidamente la tomó en sus brazos y la reposicionó hasta que ella se sentó en su regazo. Ella luchó contra su agarre, pero él lo ignoró mientras se recostaba en el sofá, llevándola con él. Ella finalmente se dio por vencida y se sentó sin fuerzas encima de él. Su brazo se deslizó detrás de su cintura, mientras el otro agarraba sus manos y comenzaba a frotar círculos contra la parte baja de su espalda. Suavemente metió su cabeza debajo de su barbilla y suspiró profundamente mientras comenzaba a relajarse. Por favor, termínalo rápido hoy, le susurró Leila, ahogando su súplica contra su pecho. Las amorosas caricias de Matías se detuvieron. ¿Qué quieres decir?, preguntó, un tono amargo filtrándose a través de su voz. ¿Qué es lo que querías hacer conmigo? Ella levantó la cabeza para mirarlo suplicante, luciendo tan agotada por todo. Después de todo, no importa lo que yo quiera, vas a obligarme a hacerlo de todos modos. Ella se expuso a él, antes de bajar la mirada una vez más. Ya no me importa lo que sea, solo hazlo rápido. Matías no respondió, lo que Leila aprovechó para dar más detalles. Solo quiero irme a casa y finalmente descansar cuando todo esto termine. Ella terminó. C81.
Matías se sintió enfurecido por sus palabras. Su mano subió detrás de su cabeza, agarrando su cabello con fuerza en su mano. Quería asustarla, intimidarla una vez más para que se sometiera. Quería que ella lo mirara y supiera que podía destruirla debajo de él sin tener que mover un dedo. Quería verla llorar y rogar por su misericordia antes de que la arrojara cruelmente a un lado como la basura que su madre ve. Pero cuando imaginó que todo eso estaba sucediendo, no pudo evitar la sensación de hundimiento en sus entrañas. Su agarre sobre ella se aflojó, perdiendo su voluntad de hacerle esas cosas terribles. En cambio, la atrajo hacia sí, jalándola al ras contra su calor. Él la acunó con delicadeza y Leila lo siguió sin resistencia. Sabía que ella le había dicho que no lo desobedecería más, pero algo lo inquietaba por la facilidad con la que siempre cumplía con sus deseos. Luego se levantó de su asiento y la llevó hacia la cama, colocándola suavemente sobre las sábanas. Le colocó un mechón suelto detrás de la oreja y mantuvo su mirada fija en él mientras le quitaba la ropa una por una. Su chal, su abrigo, fueron los primeros en desaparecer. En algún momento al perder su ropa, los ojos de Leila vagaron por toda la habitación una vez más, negándose a mantener el contacto visual con él. Parecía una muñeca con los hilos cortados. Por la forma en que se le nubló la vista, supo que él le había quitado las gafas, luego el frío le picó los dedos cuando también le quitó los guantes. Ella jadeó cuando él entrelazó suavemente sus manos desnudas, haciendo que ella lo mirara conmocionada. Luego la tomó en sus brazos, viendo la forma en que se le puso la piel de gallina una vez que volvió el frío. Leila volvió a mirar sus profundos ojos azules y sintió que un tipo diferente de calidez la invadía cuando él la miró con esos ojos tiernos con los que lo había visto mirar antes. Su corazón se aceleró al saber que ahora estaba dirigido a ella, llenándola de una extraña sensación de alivio. Matías se mantuvo calmado, contento con su contacto actual mientras se ocupaba de mantenerla caliente. Leila quiso apartar la mirada de él otra vez, pero no pudo. Ella se sintió atraída por él, siempre se había sentido atraída por él. Podía sentir la sangre correr por sus mejillas cuanto más tiempo mantenían el contacto visual, llenando su rostro pálido con una tez saludable una vez más. Matías se sintió tan cautivado por ella que soltó su mano, haciéndola jadear. Ya sea en estado de shock o de alivio, Leila no podía saberlo. Él se abalanzó hacia ella, capturando sus labios secos en su cálida boca, y comenzó a besarla sin querer. Se sintió bien hacerlo. Leila suspiró al sentir sus labios contra los suyos, sintiendo que su lengua empujaba sus labios para poder entrar. Ella jadeó cuando trató de alejarse, solo para dejar que su lengua entrara, haciéndola sentir mareada cuando el beso le dio nuevas sensaciones. Su cuerpo se estremeció bajo sus toques itinerantes. Una de sus manos estaba ocupada acariciándola, frotando la fricción contra su piel en un intento por mantenerla caliente, mientras que la otra apretaba su cabello con un puño, apretándolo de una manera placentera mientras ella soltaba un suspiro en respuesta. Estos sentimientos la estaban poniendo incómoda, era como si tuviera que sucumbir a sus atenciones. Cerró los ojos con fuerza, pero eso solo aumentó su sentido del tacto y el gusto. Debe recordar por qué incluso se permite que la tomen así sin poder hacer nada. Sí, los recuerdos del dolor que sintió por el duque, sus chantajes y la inmensa traición que sintió cuando él le exigió que hiciera esto fue suficiente para salvarla de ahogarse en la ternura que le estaba mostrando. Era como si estuviera tratando de chuparle la vida con el tiempo que siguió besándose con ella. Cuando finalmente se apartó, Leila se dio cuenta de que sus labios estaban hinchados por el beso, pero al menos su cuerpo ya no estaba congelado, sino que había un calor acumulado debajo de su estómago. Levantó la vista, medio lista para sentirse decepcionada. «¿Terminamos?», le preguntó en un susurro entrecortado. Ambos estaban jadeando por aire, sus pechos subiendo y bajando al mismo tiempo. Matías siguió mirándola. «Eso significa que puedo irme a casa ahora». Cuando aún permaneció en silencio, Leila lo tomó como un visto bueno y comenzó a salir de la cama cuando Matías la agarró del brazo, impidiéndole salir. Luego deslizó un brazo alrededor de su cintura y tiró de ella hasta que su espalda desnuda se presionó contra su pecho. Su cálido aliento rozó la parte posterior de su oreja. «Sé más como tu cuerpo, Leila», le susurró al oído. «Hasta ahora has sido tan honesto». La animó su voz ronca, haciéndola estremecerse contra él. Podía sentir sus mejillas sonrojarse una vez más ante la intimidad de su posición, sintiendo su dedo índice acariciando sus mejillas. Podía sentir que se mojaba más cuanto más pasaba en sus brazos. Matías parecía estar a gusto consigo mismo, confiado en la forma en que había moldeado su cuerpo para que respondiera a él. Y ella lo odiaba cómo su cuerpo le respondía cada vez que la tocaba, cómo se inclinaría hacia él y le respondería tan fácilmente. No puedo controlar cómo responde mi cuerpo», protestó ella, jadeando cuando él se frotó contra ella. «Es similar a cómo te estremeces cuando tienes frío o haces una mueca de dolor cuando estás enfermo. Será lo mismo sin importar quién me toque. Esto no es lo que mi corazón quiere». Ella terminó. Matías solo tarareó, olfateando contra la nuca de ella. «¿Es eso realmente la verdad? ¿O simplemente lo estás negando?». No pudo evitar preguntarle. Su distanciamiento hizo que Leila se pusiera más nerviosa en su agarre. «Créeme», le susurró ella. Las llamas parpadeantes de la chimenea atraparon su visión a pesar de su borrosidad mientras el fuego se reflejaba en sus ojos. «Lo dije con todo mi corazón, te odio». El recuerdo de la criada de Claudine dándole dinero por sus servicios estaba grabado dolorosamente en su mente. «Y eso nunca cambiará», declaró, sintiendo las lágrimas brotar de sus ojos, pero no se atrevió a dejarlas caer. «No puedo seguir viviendo así», gritó en su cabeza mientras deseaba desesperadamente que el tiempo avanzara rápidamente donde estaba más allá de todo esto. La ira en ella surgió a través de la superficie con su deseo.
Todo el resentimiento y el odio reprimidos que no podía expresar hacia Claudine debido a su culpa por la aventura, asomaron su fea cabeza hacia el duque, quien era la razón principal por la que su vida había ido por el camino equivocado. No eres lo suficientemente orgulloso como para no dejar que una mujer te regañe como lo hago yo. Ella le susurró y Matías asintió con la cabeza. Estás en lo correcto. Entonces déjame ir y ninguna mujer lo volverá a hacer, ella exclamó. Matías simplemente chasqueó la lengua. Ya te lo dije, Leila. Se puso de pie, mirándola con una mirada intensa mientras la tomaba en sus brazos hasta que estaban apretados pecho contra pecho, ignorando la forma en que ella se retorcía en su agarre. También encuentro tus formas rebeldes muy adorables, bromeó. Luego la acostó en la cama, mirando su cuerpo desnudo con lujuria codiciosa mientras se cernía sobre ella, atrapándola entre sus brazos. Eres tan cautivadora, me está volviendo loco estar cerca de ti. Le susurró, su voz bajando a una octava más baja, enviando escalofríos por su espalda por lo caliente y molesta que se sentía en ese momento. Se mordió los labios, obligándose a no hacer ningún sonido. Solo necesitaba soportarlo, terminará muy pronto, al igual que las veces anteriores. Y luego puede volver a casa y olvidar. Y entonces ella se alejó de él, y en su lugar vio los paneles de la pared a un lado. Mantuvo los ojos en él mientras escuchaba el movimiento de la ropa y sintió el cálido cuerpo de Matías cerca del suyo. Ella cerraba los ojos con fuerza cada vez que él rozaba sus puntos sensibles, ya sea intencionalmente o no. A los ojos de Matías, ella era la perfección absoluta. La forma en que su piel pálida contrastaba fuertemente con sus sábanas de satén oscuro, enmarcándola tan eróticamente mientras se arrugaban bajo su desnudez. Su cabello saliendo de su cabeza como un halo. Ella era su propio adorno de pájaro de vidrio esculpido que flotaba sensacionalmente en su mente. Recordó haber pasado por una joyería de camino a la estación de tren. Había pedido una pieza por encargo antes y vino a recogerla. Era el adorno de pájaro de cristal convertido en una pieza de joyería hecha solo para Leila. Solo verlo fue suficiente para enviarlo de regreso a un viaje por el camino de la memoria, cuando Leila había tratado de tocar el mismo adorno en el Museo de Historia Natural. Era algo tan pequeño, para Matías era trivial, pero estaba alojado en sus recuerdos. No sucedió nada significativo allí, entonces ¿por qué pudo recordar su sonrisa con tanta claridad? Los ojos de Matías fueron más al sur del cuerpo de Leila, humedeciendo las yemas de sus dedos con su saliva, antes de sumergir dos dedos delgados. Leila jadeó ante la intrusión, arqueando la espalda maravillosamente, para acomodar su cuerpo entre el de ella. Y, sin embargo, la expresión de Matías permaneció fría e inalterable, tan diferente de como sería cualquier otro hombre cuando se le presentara esa situación. Su mirada se mantuvo atenta a la forma en que sus dedos desaparecían profundamente dentro de ella, antes de arrastrarse hasta su esbelto estómago y su rostro sudoroso. Gotas de sudor se formaban en las sienes de Leila mientras lo miraba aturdida. Matías se inclinó más cerca, empujando sus dedos persistentemente hacia adelante y hacia atrás. Leila soltó un dulce suspiro, chocando contra sus dedos en respuesta. Mira lo complaciente que has sido conmigo últimamente, Leila. Matías respiró en su oído antes de comenzar a quitarse la ropa esta vez. Leila maulló cuando él frotó círculos contra ella, las piernas temblando cuando curvó los dedos en un movimiento de ven aquí, raspando suavemente. Ella no pudo evitar mirar cautivada la forma en que su camisa se deslizó para revelar su piel bronceada y su forma nervuda, apoyando sus anchos hombros sobre ella mientras él rápidamente quitaba los dedos para quitarse el resto de la ropa. Ella jadeó ante la rapidez de sus movimientos, dejando escapar un sonido instintivo cuando se quedó con un vacío. Leila sintió que el corazón le latía con fuerza contra el pecho al verlo quitarse la ropa interior y unirse a ella en su desnudez. Un escalofrío recorrió su cuerpo al ver su pintoresca belleza antes de que se contuviera y mirara hacia otro lado avergonzada. Pero Matías se apresuró a volver con ella, colocándose cómodamente. Supongo que no hay nada más que pueda hacer para resistirme a ti también. Matías intervino, mirándola fijamente mientras apoyaba los hombros a cada lado de su cabeza. Me gusta bastante que seas dócil así también, confesó. Dime, Leila. Suplicó contra su cuello, mientras bajaba la cabeza, succionando su piel sensible para dejar una marca, la primera de las muchas que planeaba dejarla. Él gruñó cuando ella lo sintió cerrarse a su alrededor. Dime la verdad, siseó justo en su oído, empapándolo con saliva antes de alejarse. Si me odias, realmente odiarme tanto como dices. Entonces ¿por qué me miras de tal manera que me dice lo contrario? Leila solo gimió, sacudiendo la cabeza en negación, mientras sus manos trepaban para abrazarlo, acercándolo más a ella mientras continuaban chocando. Dime. Apenas podía molestarse en responderle, su mente estaba confundida con un intenso placer mientras trataba desesperadamente de sacudirse el sentimiento, dejándola sin palabras. Cualquier sonido que pudiera hacer solo podía ser incoherente, incluso si él le exigía una respuesta. Ella se mordió el labio, y lo habría mordido hasta que sangrara si él no hubiera tomado sus labios entre los suyos encerrándolos en un beso mientras la levantaba hasta que ella se sentó firmemente encima de él, haciéndola rebotar en su regazo. Ella dejó escapar sollozos cuando él se apartó del beso, dejando más marcas en su piel mientras él se ocupaba de succionar su clavícula. Mientras, Leila no pudo evitar recordar el momento en que había visto a este hombre con un rayo de esperanza a su alrededor. Fue cuando ella lo miró a los ojos cuando entró en el salón. Claudine había estado con él, colgando de su brazo como debe hacerlo una dama noble. Se había sentido avergonzada durante ese momento, pero verlo le dio alguna esperanza de que todo estaría bien pronto. Sí, esperanza. Y como una tonta, pensó que él volvería a ser ese tipo de hombre. Ahora él no le infundió esperanza, solo más vergüenza en sí misma.
pero no podía negar el intenso placer que él le estaba dando. ¿Cómo pude dejar que esto sucediera?, se preguntó desesperada antes de retroceder. ¿Cómo podría haber evitado esto? Ella sollozó, apartando la cabeza de él, cuando la mano de Matías agarró suavemente su mandíbula para hacer que lo mirara. Arrastró su lengua por sus mejillas para limpiar las lágrimas antes de sumergir su lengua profundamente en su boca para probarla otra vez. Y luego terminó. Era como si estuviera clavando su propio corazón. Ella era nadie, se suponía que ella no era nadie para él. Era huérfana, sin riquezas a su nombre ni perspectivas de futuro. Y una vez que se hubiera saciado de ella, ella volvería a ser solo eso. Nada. Todavía podía recordar ese momento en el salón. Claudine había echado sus brazos alrededor de él con tanta facilidad cuando él apareció para ella, mientras ella estaba en su ropa más gastada y no en su mejor aspecto en comparación con la chica. Y sin embargo la vio. Y se arrepintió de reconocer cómo se le aceleró el corazón ante ese hecho. Pensamientos desenredados se formaron cuando ella dejó escapar el éxtasis y humillación mezclados con dolor y placer en sus pensamientos y cuerpo. Aunque hizo un valiente esfuerzo por volver la cabeza, Matías se negó a dejar que conservara su última pizca de orgullo. Él agarró firmemente su barbilla y redirigió su mirada hacia él. Las lágrimas corrían por sus mejillas sonrojadas de sus ojos torcidos e inocentes. Ella jadeó y gimió, y la expresión de su rostro al hacerlo hizo que su corazón se acelerara. Sabía que ella había comenzado a hacerse cargo de sus pensamientos desde hace un tiempo. ¿Cómo podría no darse cuenta cuando ella era todo en lo que podía pensar cuando había estado lejos de Arbis? Ella se convirtió en una presencia constante en sus pensamientos a todas horas del día y de la noche. Era una sensación extraña, algo que nunca había sentido antes y no podía señalarlo con un dedo. Fue lo que lo llevó a pedir algo tan complejo, tan caro que sabía que ella lo apreciaría por encima de cualquier otra cosa que pudiera darle. Un sentimiento que resurgía cada vez que abría la caja y veía que las joyas estaban hechas solo para ella. Cuando la vio, sirviendo tan humildemente como doncella de Claudine, en su propia mansión, algo surgió en él. Una necesidad de rectificar una situación que ni siquiera le afecta porque fue a Leila. Y nunca antes se había sentido así. ¿Por qué? ¿Por qué lo hizo? Era una pregunta que no podía hacerle a nadie más que a sí mismo, pero que no podía responder. Se sacudió el pensamiento y optó por concentrarse en el cuidado posterior de su relación. Acercó más el cuerpo flácido e hipersensible de Leila. Estaba tan agotada por su unión que ni siquiera podía mover un dedo contra él. Todo lo que quería hacer era acurrucarse debajo de las sábanas o ir a casa y hacer eso y llorar. Se había puesto caliente durante su actividad y ahora con el brillo del sudor en su piel, podía sentir claramente el aire frío contra su piel, refrescando su cuerpo. Matías se apartó de ella y se dirigió a las duchas, dejándola sola. Escuchó el leve sonido del agua corriendo y pensó que él se estaba duchando cuando se cerró y Matías regresó. Se sentó en el borde de la cama, más cerca de donde estaba ella. Se preguntó qué planeaba hacer ahora y trató de abrir los ojos para mirarlo. Lo vio sentado a su lado con una palangana llena de agua tibia y un trapo en las manos. Los dejó en la mesita de noche y tomó su mano, acercándola hacia él. No, yo, Leila comenzó a protestar cuando él la hizo callar suavemente, mirándola con una expresión indescifrable. Quédate quieta, él le ordenó y Leila observó cómo mojaba el paño en el agua tibia, escurría el exceso de agua y comenzaba a limpiarla, presionando suavemente el paño tibio contra su piel mientras limpiaba su cuerpo. Ella agarró su mano instintivamente en pánico cuando él le acarició suavemente la cabeza, susurrándole dulces palabras. Su agarre en su muñeca se aflojó, permitiéndole continuar. Solo quédate quieta, Leila, susurró en voz baja, mientras frotaba los fluidos secos por todo su cuerpo. Todo esto terminará pronto. Suavemente, le limpió la parte interna de los muslos, el estómago, los brazos. Incluso le cuidaron el cuello y la cara. Cada roce contra su piel fue decidido y suave. Él era diligente y su toque no se desviaba, ni la hacía sentir como si estuviera haciendo esto como un precursor de otra ronda. Fue suficiente para que su corazón diera un vuelco antes de que sus ojos se cerraran, mientras sus suaves caricias la adormecían. Se preguntó débilmente si soñó esa risa musical de él mientras se sumía en un sueño sin sueños.